Seguimos aquí en el día y en esta ocasión tenemos a Nanfi Rodríguez. Con él vamos a hablar sobre varios temas que hemos tratado aquí en el programa. El primero, Nanfi, es lo que tiene que ver con el defensor del pueblo. Hace unos días tuvimos aquí a Miguel Puello, segundo suplente del defensor del pueblo, y él explicaba sobre una situación que se da en esa institución. ¿Cómo podríamos empezar con este tema? Bueno, muy buenos días. Buenos días. Antes que nada deseo agradecer la invitación. Nos da la oportunidad siempre de poner en agenda los temas de derechos de ciudadanía, que no son tan comunes en medio de una opinión pública tan marcada por el debate político. Y muchas veces nos olvidamos de los derechos nuestros como ciudadanos. Mira, el defensor del pueblo, yo diría que es un órgano constitucional autónomo que no ha logrado aún perfilar su rol como defensor de derechos humanos en la sociedad dominicana. Y para establecer una premisa como esa, bastaría hacer una comparación con un órgano que igualmente fue instaurado en el mismo tiempo que el defensor del pueblo, que es el Tribunal Constitucional. Ambos tienen alrededor de una década de funcionamiento. Sin embargo, cuando tú piensas en el Tribunal Constitucional, te das cuenta que ese órgano jurisdiccional ha logrado perfilar su rol como guardián de la Constitución en la sociedad dominicana y defensor de derechos fundamentales. Sí, esa es su función. Muy especialmente por el liderazgo que ha ejercido su presidente, el doctor Milton Ray Guevara, que ha logrado liderar 3 renovaciones del sistema de renovación por tercio sin grandes conflictos internos en el tribunal. De 200 sentencias que el tribunal producía en su primer año, ha pasado a producir un promedio de 800 sentencias anuales. Pero además tiene toda una labor de difusión de la cultura constitucional mediante la edición de obras importantísima del derecho constitucional dominicano. Ha rescatado autores como Amoncundo Amiama, Manuel A. Amiama, los trabajos de Peñavalle y más recientemente pues ha auspiciado la investigación y publicación de obras como la de Wenceslao Vega sobre historia constitucional dominicana, lo cual nos lleva a una reflexión sobre el constitucionalismo histórico. Es decir, el Tribunal Constitucional, creo que si hoy se hiciera una medición, es de los órganos que produce mayor satisfacción en la sociedad dominicana, en la clase política, después de la reforma constitucional del año 2010, que da el salto cualitativo del Estado de Derecho al Estado social. El defensor del pueblo se instauró por ley en el año 2001, la ley 1901, pero no es hasta la reforma constitucional del 2010 y 2 años después cuando se instaura, con la elección de su primera defensora, la doctora Zoila Martínez Guante, que va a durar 8 años, va a exceder en 2 años su periodo. Sin embargo, por razones similares a las que hoy día se ha mantenido ese órgano en una situación, digamos, difusa, por razones similares, el órgano no logró en ese primer periodo de 8 años asumir un rol que le es mandatorio de la ley, que tiene que ver con defensas de derechos fundamentales, intermediación ante la administración para la consecución del derecho a una buena administración pública, la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos colectivos y difusos. Ha sido un órgano con una agenda, digamos que muy difusa y en cierto modo con la falta de una estrategia para la defensa de derechos fundamentales. Ahora este elemento de este conflicto interno pues profundiza esta situación. El defensor del pueblo, según el artículo 1 de su propia ley, es un mediador por excelencia. ¿De la gente con la sociedad? De la sociedad con el Estado. Sí. Pero para ejercer esa función de mediación, internamente tiene que dar notaciones de competencias
y de actitudes respecto de esa intermediación. Si el órgano internamente se diluye en una confrontación, pierde sus mejores energías y no permite que ejerza las funciones que la Constitución de la República y su propia ley pues mandan. Claro. ¿Qué se esperaría de acuerdo a lo que está pasando ahora mismo? Ya tenemos 2 suplentes que se pronunciaron en relación a lo que ellos dicen que es una dirigencia en cierto modo unipersonal, y también mencionan otra serie de elementos que influyen en el mismo debate que se lleva ahora en el Defensor del Pueblo. ¿Qué se esperaría luego de esta denuncia que realizó primero el señor Miguel Puello y a la que se unieron otras personas? Bueno, el debate, digamos, es un debate de carácter jurídico, y pienso que, sin embargo, ese no es el problema. El tema es que si es un órgano colegiado, en los términos que la ley 107-13 de procedimiento administrativo establece los órganos colegiados, o si es un órgano unipersonal. Al margen de la condición de colegiado o unipersonal del órgano, lo cierto es que existen, además del defensor, existen adjuntos y existen suplentes, que la ley les confiere las mismas competencias que el defensor y los mismos requisitos que su elección. Es decir, la ley 367-09, que en el 2009 modificó la ley del Defensor del Pueblo, establece estos adjuntos y estos suplentes con funciones específicas dentro del órgano. Entonces, eso quiere decir que al margen de la condición de colegiado o de unipersonal, lo cierto es que existe a lo interno del órgano la responsabilidad de coordinación interna. Claro. Principio de coordinación del artículo 138 de la Constitución de la República. El principio de coordinación no solamente tiene una expresión externa, digamos interinstitucional, entre los órganos de la administración, sino que también tiene una expresión interna. Un ministro ejerce una competencia de carácter unipersonal en términos de su responsabilidad jurídica por los hechos que suceden durante su gestión. Sin embargo, ese ministro está en la obligación de coordinar con sus viceministros y de respetar las competencias y las funciones que tienen dentro del ministerio. Esto por poner un ejemplo. Sin duda que al defensor y a cualquier órgano le es necesaria una labor de coordinación a lo interno de su actividad, de su vida institucional, y más si la propia ley, como he dicho, en el caso de la ley que le modificó la ley 367-09, establece que los adjuntos y los suplentes tienen requisitos y competencias similares a la del defensor. Yo quiero decir una cosa, porque se ha estado hablando mucho del tema de que el defensor, la estructura orgánica del defensor es unipersonal, y eso es un error en términos jurídicos, porque se establecen unos ejercicios comparativos con otras realidades, por ejemplo en Argentina, o lo que puede pasar en Colombia o en México, etcétera. Lo que pasa en muchos de esos ordenamientos jurídicos es que el órgano que designa al defensor, en este caso el Congreso, pues designa al titular, y luego es el titular quien designa a sus suplentes. En el caso dominicano, usted tiene la configuración de una figura constitucional que es designada por el Congreso, ciertamente, pero también el Congreso designa a sus suplentes y designa a sus adjuntos. Claro. Es decir, no se pueden establecer paralelismo directo con otros ordenamientos jurídicos. Tenemos, Nanfi, a nuestro compañero Germán Marte desde la redacción del Día. Él también tiene una pregunta. Germán, estamos contigo. Gracias, muchas gracias, Indira. Nanfi, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo quisiera pasar a otro tema, y es en lo que respecta a la comisión que tú encabezas, la comisión para la modificación de la ley de expresión.
Hay un viejo canto que dice que si se calla el cantor, calla la vida. Si no hay libertad de expresión, no hay democracia, no hay desarrollo, no hay humanidad, se puede decir. Y siempre hay como esa puja entre la sociedad y quienes controlan, quienes gobiernan. ¿En qué va esa comisión? ¿Cuáles son los principales aspectos que se van a modificar para que la gente entienda y la importancia que esta tiene? Muchas gracias, Germán. Buenos días. Bueno, nosotros fuimos designados por el presidente de la República con un grupo de notables juristas dominicanos y de directores de medios, académicos y periodistas para producir la reforma de la Ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento. Esa ley data del inicio de la democracia en República Dominicana, el llamado amanecer dominicano de 1962, tiene ya 60 y tantos años. Y tenemos como principal desafío en la comisión regular el derecho fundamental a la libertad de expresión desde garantizar sus garantías institucionales, es decir, regular derecho garantizando derecho. Y ese es un desafío que nosotros hemos ido construyendo en estos 2 meses de trabajo intenso que hemos tenido en la comisión a través de una serie de diálogos, tanto a nivel académico, a nivel de la sociedad civil, a nivel internacional, a niveles que hemos reunido, por ejemplo, actores tan importantes como el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha saludado muy positivamente el proceso de reforma de la Ley 6132 en República Dominicana. Pero también internacionalmente hemos reunido académicos importantes de primer nivel, brasileños, mexicanos, uruguayos, en esta facilidad que nos da la comunicación por internet a través de los webinarios. En términos internos, hemos suscrito acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la Pucamaima, con la UNFU, con Participación Ciudadana, con la FINJUS, etcétera, para crear mesa de trabajo. Al momento que la ley esté ya disponible, el texto del proyecto de ley esté disponible, pues se socialice. Es decir, estamos haciendo un ejercicio de democracia en términos de la construcción de una ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento desde el punto de vista de los propios actores del sistema o del ecosistema de opinión pública del país. Tú preguntabas, Germán, que cuáles son los principales desafíos que tenemos en términos de esta nueva normativa sobre la libertad de expresión en República Dominicana. Nancy, porque tenemos que ir a pausa. Cómo no, yo diría que el tema de Internet. Es decir, hoy la libertad de expresión en esencia pasa por Internet. Entonces, la necesidad de producir estos debates para regular Internet, regular las redes sociales, es un desafío no solamente en la República Dominicana, sino en el contexto internacional. Nosotros estamos previendo la necesidad de crear el acceso a Internet como un derecho en términos de la ley que se va a proponer y que esperamos que sea bien receptada por el presidente de la República y por los congresistas. Esperemos que así sea, Nanfi. Igual también aquí tendremos otras conversaciones en torno a este tema. Lamentablemente, por razones de tiempo, tenemos que acabar la entrevista ahora. Les vamos a dejar a ustedes con el doctor Luis Vergés. De nuestra parte, del equipo del día, esto es todo por hoy. Nos vemos mañana.